El video que presentamos a continuación está referido al trabajo práctico número 5 de la cátedra de Hidrología 1 con el tema de hidrología agrícola en cuanto al cálculo de las dotaciones de riego. En el trabajo práctico número 4 nosotros aprendimos a calcular demandas de riego de los cultivos en las distintas épocas del año. Y la idea en este práctico es entender para qué calculamos estas demandas de riego. Las demandas de riego tienen por un lado un interés desde el lado de la ingeniería agronómica y por el otro lado de la ingeniería civil. En cuanto a la ingeniería agronómica, el objetivo ya está referido al riego parcelar y al riego intrafinca en cuanto a cuánto regar y cuándo regar. Y en el caso de la ingeniería civil, el interés principal está en las obras de infraestructura para riego, tanto en el diseño y la construcción de las mismas como en la operación y mantenimiento. Ambas disciplinas tienen también como principal objetivo la eficiencia, ¿sí? Tanto en el riego parcelario como en las obras de infraestructura que se utilizan para regar. Y esto no tiene otro objetivo también que maximizar dos cosas. Por un lado, la calidad y la cantidad de la producción, sería más desde un lado agronómico, y por el otro lado, el aprovechamiento de un recurso tan escaso como es el agua en nuestra provincia. Y esto finalmente, ¿dónde terminamos? Siempre terminamos en la rentabilidad, en obtener rentabilidad de una actividad económica o de una actividad productiva, con la cual obtener beneficios económicos para los cuales poder sostener estas actividades en el tiempo. La eficiencia de riego de la que hablamos no es otra cosa que el cociente entre dos volúmenes de agua. Por un lado, el agua que efectivamente y beneficiosamente es utilizada por los cultivos, relacionado con el volumen inicial que tuvimos que aplicar o que tuvimos que tomar para que luego todo este recorrido llegue a los cultivos. Entonces, hablamos de una eficiencia global donde tenemos 4 eficiencias que intervienen, que también se calculan como cocientes, que finalmente no es otra cosa, entonces, como dijimos al principio, el volumen que efectivamente y beneficiosamente es utilizado por las plantas relacionado con un volumen afluente desde una obra de toma. Entonces, la primera eficiencia que analizamos es la eficiencia de regulación, donde lo que relacionamos es un volumen que ponemos a disposición en la cabecera de las conducciones con el volumen afluente de estas obras de toma. Esta eficiencia de regulación puede estar vinculada con una obra de regulación como es un embalse, donde las pérdidas de agua se producen mayormente por evaporación e infiltración, o las obras que son de tipo azudes, que no son de regulación, sino que son obras de acondicionamiento del agua, donde las pérdidas las tenemos, por ejemplo, en lo que son los desarenos y todo lo que significa el acondicionamiento de agua, como es sacar todo lo que venga por el río o lo que está en realidad, en el caso de los azudes, mayormente sacar la arena y las piedras que vienen en el agua para que ingrese al canal principal. Dentro de lo que ya es el canal principal, el canal matriz, nosotros analizamos lo que es la eficiencia de conducción y operación, que es la relación entre estos dos volúmenes que hablamos. Por un lado, el volumen que llega a la cabecera de las distribuciones y el volumen que tuvimos en la cabecera del canal matriz. Estas conducciones o esta eficiencia está relacionada con lo que son los canales matrices. Estos canales matrices generalmente llevan mucha agua a gran velocidad para llegar más rápido a las distribuciones. Entonces, en este caso interviene mucho considerar qué tipo de conducciones son, las longitudes de que se tratan, si están revestidas o no, que mayormente están revestidas. Y afecta mucho, por ejemplo, lo que es la capacidad de los operadores del sistema en cuanto a operación y mantenimiento y el mantenimiento de estos canales matrices. Suelen ser muy grandes y es muy importante mantener, por ejemplo, lo que son las juntas y las obras de distribución, tanto de cabecera como al llegar a los sistemas de distribución. Una vez que llegamos a la primera partición, nosotros vamos a encontrarnos con el análisis de la eficiencia de distribución.
que recorrería todo lo que es el tramo desde que ingresamos entonces en este primer partidor hasta que llegamos a la puerta o al ingreso a la parcela. Esta eficiencia de distribución está asociada ya con una red de canales mucho más extendida, donde la mayoría de los canales son de tierra. Hay muchas más obras de distribución, por lo cual también en este caso la operación y mantenimiento es muy importante. Y las conducciones, al ser no revestidas y al tener velocidades mucho menores que lo que sería el canal matriz, podemos tener otras pérdidas, como es por ejemplo la infiltración, por el hecho de tener columnas de agua o canales de mucha mayor altura. La última eficiencia es la que tenemos que considerar una vez que ya estamos dentro de la parcela y vamos a evaluar cuál es el volumen que recibimos en el ingreso a la parcela y vamos a tener que medir o relacionarlo con el volumen que efectivamente utilizan las raíces. En esto tiene importancia, por ejemplo, el sistema de riego, si vamos a hacer un riego gravitacional o si vamos a hacer un riego tecnificado como puede ser el goteo, cómo están distribuidas las conducciones dentro de la finca, qué tipo de suelo vamos a trabajar, si se produce percolación por exceso de riego, si se produce escurrimiento al pie. Todo esto también son pérdidas que se producen y que son importantes de considerar dentro del sistema. Bien, la necesidad de riego, como la estudiamos en el práctico 4, tiene dos factores importantes. Por un lado lo que es la evapotranspiración y por el otro lado la precipitación. En el caso de la evapotranspiración nos interesa analizar, ya lo vimos con anterioridad, las características de la región en cuanto a su climatología y por otro lado el tipo de cultivo y la fase de cultivo que vamos a analizar. Con esto y analizando entonces utilizando fórmulas de cálculo de la evapotranspiración podemos considerar el tipo de cultivo y calcular entonces estas evapotranspiraciones mes a mes para calcular la necesidad de riego. Siempre tenemos que tener en cuenta entonces que debemos orientar estas fórmulas al área de estudio y utilizar en lo posible fórmulas que sean de aplicación local. Por otro lado, hablamos de la precipitación y su eficiencia. Nosotros tenemos dentro de la eficiencia de precipitación considerar qué parte de lo que llueve efectivamente infiltra y llega a los cultivos. Entonces hay varios factores que tenemos que tener en cuenta para determinar este coeficiente. Como es por un lado, obviamente sabemos que no toda el agua que llueve infiltra, depende mucho de la cobertura vegetal y del tipo de suelo, hablamos de la capacidad de infiltración. Por otro lado, considerar la temperatura, ¿sí? Porque muchas veces las temperaturas son altas y el agua que precipita se evapora antes de llegar al suelo. Por otro lado, la velocidad de caída en cuanto a que puede producir una microcompactación y disminuir la capacidad de infiltración. La pendiente, que también es muy importante porque zonas de alta pendiente tienden más a escurrir que a infiltrar. La cantidad de precipitación, porque en lluvias de muy poca lámina no se tienen en cuenta como aporte el riego. Y el tiempo de precipitación, porque muchas veces cuando son lluvias muy cortas y muy intensas, como el caso de nuestra provincia, no toda la lámina de precipitación se considera como efectiva para el riego. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestros registros históricos de precipitación y la vamos a afectar por un coeficiente o vamos a usar también fórmulas que tengan que ver con la precipitación efectiva en cuanto al riego. Y tenemos el otro factor. Con esto podemos calcular entonces la necesidad de riego de nuestros cultivos en las distintas épocas del año. Con este dato, con las necesidades hídricas de los cultivos y conociendo y estudiando las eficiencias del sistema de riego, nosotros podemos calcular las dotaciones de riego en cada tramo y diseñar las obras correspondientes, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de las parcelas vamos a diseñar nuestros sistemas de riego en función de conocer cuál es la necesidad de riego de los cultivos y las eficiencias parcelarias o de aplicación que tenemos dentro de cada una de las fincas.
Con eso también vamos a calcular entonces una dotación que vamos a tener que poner a disposición en la cabecera de las fincas. Y esto no es otra cosa más que el cociente entre la necesidad de riego y la eficiencia parcelaria. Si nos vamos aguas arriba, dentro de lo que es el sistema de distribución, en este caso está simplificado, pero es un sistema ramificado. Esta eficiencia de distribución que podemos llegar a conocer en cuanto a tipo de conducciones, operaciones y mantenimiento, vamos a poder calcular cuál es la dotación o el caudal que tenemos que poner a disposición en la cabecera del sistema de distribución. Y esto es la suma de estos cocientes que se basan en la necesidad de riego dividida en las eficiencias, tanto la parcelaria como la eficiencia de distribución. Y ya si nos vamos más aguas arriba, vamos a poder conocer entonces la dotación que tenemos que tener en la cabecera del sistema, en el canal principal, una vez que también conocemos la eficiencia de conducción. Y finalmente vamos a también poder calcular cuál es la dotación que tenemos que tener en la obra de regulación, ya sea en la toma del embalse o en la toma del azud, para poder calcular finalmente entonces cuál es o dimensionar las obras de toma. En estos cálculos intervienen unidades, como es por ejemplo la que ya conocemos de las necesidades de riego en milímetros por mes, para luego trabajar con lo que son caudales por unidad de superficie o volúmenes por unidad de tiempo y superficie, y los caudales de riego que ya los calculamos como litros por segundo o metros cúbicos por segundo. En el trabajo práctico modelo, nosotros vamos a tener un esquema como el que se ve a continuación. Ha cambiado un poco de lo que son los prácticos anteriores, pero el objetivo de esta modificación es poder analizar en dos ramas distintas qué es lo que sucede si las eficiencias de aplicación son diferentes. Por un lado, entonces, vamos a tener parcelas con una tipología de cultivos y de riego diferente y vamos a calcular las necesidades de riego, como lo hicimos en el trabajo práctico número 4, en función de la evapotranspiración de los cultivos y de la eficiencia de precipitación de cada uno de estos meses. Vamos a adoptar un valor de 0,10 de la eficiencia de precipitación en función de nuestro tipo de tormentas, que en verano, por un lado las temperaturas y por el otro lado, al ser tormentas intensas y muy cortas, se pierde esta precipitación en cuanto a los perfiles o al riego. En el caso de las lluvias de invierno son muy pequeñas y los valores se desprecian porque tampoco son aprovechables por el perfil del suelo. Y también vamos a considerar que aquellas precipitaciones mensuales menores a 5 milímetros también las vamos a despreciar como contributivas al riego. Las unidades que estuvimos viendo recién y que las vamos a utilizar, necesitamos nosotros luego convertir estas necesidades de riego en milímetros por mes y llevarlas a una unidad de caudal por unidad de superficie. Entonces, para llegar desde los milímetros por mes a los litros por segundo por hectárea, lo que tenemos que hacer es, por un lado, considerar que un mes tiene una cierta cantidad de días, por lo tanto esto lo hacemos mes a mes. El día tiene 24 horas, una hora tiene una cierta cantidad de segundos, y nosotros vamos a llevar esta lámina de milímetros a una superficie, ¿sí? Donde vamos a saber que un metro son 1000 milímetros, una hectárea son 10.000 metros cuadrados y que 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Por lo tanto, al ir cancelando las unidades, vamos a obtener finalmente esos litros por segundo, por hectárea. En el esquema que presentamos entonces al principio del trabajo modelo, vamos a tener un canal principal, un partidor donde da inicio a las obras de distribución. El esquema de distribución en este caso es un poco más completo que el que teníamos antes. Por lo general, las denominaciones a nivel de distribución comienzan con las ramas, luego a nivel secundario, terciario, se denominan hijuelas y ya a nivel cuaternario en cabeceras de parcelas se denominan ramos. En este caso entonces nosotros vamos a considerar una dotación en cabecera, una dotación a nivel de distribución en cada una de las ramas y las dotaciones a nivel parcelario.
estas parcelas, entonces ya dijimos que tenemos por un lado en la rama A parcelas con tomate y olivo, y en la rama B parcelas con papa y vid con un sistema de riego diferente. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular, como en el práctico 4, la evapotranspiración mensual de cada uno de estos cultivos. La vamos a transformar, vamos a calcular la necesidad de riego con la ecuación de evapotranspiración menos precipitación por eficiencia de precipitación, y vamos a despreciar, en el caso de las precipitaciones menores a 5 milímetros, como que tienen injerencia en el riego, vamos a hacer esa diferencia, por lo cual las evapotranspiraciones se disminuyen en ese 10% de porcentaje. Y luego vamos a hacer la conversión de unidades para tener una lámina por unidad de tiempo en un caudal por unidad de superficie. Lo hacemos entonces con las parcelas, con los cultivos de la parcela 1 y 2 y con los cultivos de las parcelas 3 y 4. Lo que terminamos entonces teniendo como resumen es que nosotros, habiendo calculado las necesidades de riego transformadas en litros por segundo por hectárea, al multiplicar cada uno de los cultivos por la superficie implantada, vamos a obtener caudales en litros por segundo, y estos caudales que obtenemos por litro por segundo serían los caudales que deberíamos aplicar en cada una de las parcelas para satisfacer las necesidades de riego. También podemos ver entonces que los meses de máxima demanda en todos los cultivos coinciden que es enero. En el caso que no fueran coincidentes hay que evaluar tramo por tramo y en épocas cuáles son los de máxima. Pero acá podemos hacer la suma directa y decir, por ejemplo, que en las cabeceras de la distribución podríamos necesitar 473 litros para la rama A y 493 litros para la rama B. Y que finalmente para el canal principal no sería la suma de estos dos caudales que deberíamos tener dentro del sistema de conducción para regar las 4 parcelas. ¿Esto qué sucede? En realidad esto sucedería y sería así si el sistema fuera 100% eficiente. Pero como ya vimos en el principio, los sistemas no son 100% eficientes, hay pérdidas y hay que evaluarlas tramo por tramo. Entonces, en este práctico vamos a trabajar con las 3 eficiencias que afectarían al sistema de conducción, a la red de riego, como son la eficiencia de conducción y operación en el canal matriz, la eficiencia de distribución en la red de distribución de ramas, hijuelas y ramos, y finalmente la eficiencia de aplicación o eficiencia parcelaria. Todos estos ya sabemos que deben medirse, se hacen evaluaciones tanto intrafinca como en los canales de riego, y nosotros en este caso vamos a considerar los valores que se ven aquí abajo. Por un lado, una eficiencia de conducción y operación de 0,8, 80% de eficiencia, que es bastante alto. Se consideraría que el canal principal o matriz está revestido y está bien mantenido. Las eficiencias de distribución vamos a considerar que son un poco diferentes en cada una de las ramas, pero que también son bastante buenas, 0,7, 0,70 y 0,74. Y finalmente las eficiencias de aplicación sí vamos a marcar una diferencia en lo que sería un riego gravitacional o un riego por surco, en este caso que sería para el tomate y el olivo, y un 0,85, un riego tecnificado muy bien hecho y de alta eficiencia, que sería para un riego por goteo, para la papa y la vid. Entonces, dentro del esquema que habíamos presentado al principio, vamos a tener eficiencias de aplicación, que ya las consideramos recién en cada una de las parcelas, una eficiencia que nos daría como resultado al aplicarla en las dotaciones, una dotación en cabecera de parcela. Luego, las eficiencias de distribución en lo que son los sistemas ya ramificados de canales para cada una de las ramas. Esta eficiencia la tomamos desde la partición hasta que llegamos a la cabecera de las parcelas. Y vamos a calcular esas dotaciones en cada una de las ramas, en las cabeceras, considerando hijuela y ramo incluido. Y luego, para el final, vamos a tener en cuenta la eficiencia de conducción en el canal principal y vamos a calcular la dotación
en la cabecera del canal principal. En este caso no vamos a intervenir en las obras en la eficiencia de regulación y la dotación de la obra de toma, vamos a considerar que esa obra es suficiente y que se puede tomar el caudal necesario. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir desde atrás para adelante, como vimos en el principio, para llegar a nuestro caudal de cabecera en el canal matriz. Entonces, a cada una de los caudales de aplicación que nosotros calculamos al principio, lo vamos a aplicar, lo vamos a afectar por las eficiencias de aplicación. En el caso de la parcela 1 y 2, 0,55, y en el caso de las parcelas 3 y 4, 0,85. Esto nos mayora los caudales que luego vamos a tener que tener en cuenta entonces al calcular los diseños de las ramas. El caudal de diseño de la rama A, por un lado, va a ser lo que calculamos como caudal de aplicación de los dos cultivos y afectado por la eficiencia de distribución de la rama, que dijimos que era 0,75. Y también entonces vamos a tener mayorado el caudal que habíamos considerado al ingreso de las parcelas a lo que vamos a tener que tener en cuenta como caudal al ingreso de la rama. Y lo mismo hacemos con la rama B, con la eficiencia de distribución que habíamos establecido en 0,7. Y finalmente vamos a calcular el caudal que vamos a tener que diseñar el canal principal como la suma de estos caudales de las ramas o caudales de distribución afectados por la eficiencia de conducción y operación que establecimos en 0,8. Esto nos da como caudal final 2,47 metros cúbicos por segundo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que podemos sacar de estos cálculos que hemos establecido nosotros en un principio sin tener en cuenta las eficiencias? Calculamos un caudal cercano a 1 metro cúbico por segundo. Si nosotros hacemos el cociente entre el caudal que finalmente obtuvimos para diseño en la cabecera del sistema con el caudal sin eficiencias, tenemos un valor de 2,5. O sea que en realidad necesitamos un caudal 2,5 veces mayor al que demandan los cultivos en sus raíces o en el suelo, para que llegue desde la cabecera del canal matriz hasta los cultivos en función de las eficiencias. Y esto, si lo hacemos por separado, en realidad nosotros podemos evaluar esto que les decía en un principio, que teniendo una eficiencia de aplicación media o una eficiencia de aplicación alta, estos factores de multiplicación pueden variar mucho. Y en el caso de eficiencias de aplicación media, como es a lo mejor un riego por surco con una eficiencia 0,55, el caudal en cabecera se triplicaría, ¿sí? Y ya cuando mejoramos la eficiencia de aplicación utilizando métodos tecnificados o mejorando mucho los métodos gravitacionales, que también se pueden obtener eficiencias muy altas, el caudal se duplica, ¿sí? Entonces variamos entre 2 y 3 veces el caudal que necesitan los cultivos, lo tenemos que aumentar entre 2 y 3 veces, también dependiendo mucho de las eficiencias de aplicación. Por lo cual entonces marcamos que es muy importante las eficiencias. Si bien las eficiencias de conducción y distribución son muy importantes, se nota mucho la diferencia a nivel intrafinca. Bien, como resumen, entonces lo que obtenemos son los caudales finales con los cuales vamos a diseñar o vamos a tener que dotar a cada una de las partes, de las ramas y del sistema de canales, donde entonces vamos a partir, vamos a tomar desde la obra de toma o desde el río un caudal de 2,47 metros cúbicos por segundo. De ese caudal en realidad va a llegar solo el 80% al partidor. Ahí lo que se va a hacer entonces es dividir con una estructura de partición entre las dos ramas. El caudal se va a atribuir en 1,147 para la rama A y 0,83 para la rama B. De este caudal de la rama A va a llegar el 75% a la cabecera de las parcelas, suponiendo que se va a llegar todo el caudal junto. Y de esos caudales que dejemos en la cabecera, el porcentaje de aplicación, que en el caso
de la parcela 1 y 2 es el 55% de este caudal que pongamos a disposición en las cabeceras, solo el 55% va a llegar finalmente a las raíces de las plantas y va a ser utilizado beneficiosamente. Y en el caso de la rama B, como vamos a ver, de este 0,83 o de estos 830 litros por segundo que ponemos en la cabecera del sistema de distribución, solamente el 70% va a llegar a las cabeceras de las parcelas, y de estos caudales que llegan aquí, solamente el 85% va a ser utilizado beneficiosamente al tener un sistema de riego de alta eficiencia. Bien, nosotros entonces hemos llegado a calcular, en el fin del ejercicio anterior, cuáles son los caudales de diseño para las obras de infraestructura que tienen que tener en cuenta para llevar el agua hasta el inicio de las parcelas. Lo que nos interesa a continuación, y está vinculado, como dijimos en un principio, a nivel agronómico, tiene que ver con la programación del riego parcelario o el riego intrafinca. Nosotros entonces vamos a establecer la interacción, el vínculo que hay entre el cultivo y sus características de evapotranspiración, su actividad radicular, su necesidad de riego, con el agua, y a su vez la relación que el suelo tiene con el agua, dadas sus características de estructura, de textura y de permeabilidad, con sus parámetros importantes que están determinados por los contenidos de humedad. Con esto nosotros vamos a estudiar el riego, vamos a programar el riego, tanto en la cantidad de agua que debemos suministrarle al suelo para que el cultivo la aproveche bien. Vamos a determinar cada cuánto tiempo vamos a regar, por lo cual vamos a estudiar la frecuencia, durante cuánto tiempo vamos a regar, lo que refiere a duraciones, y en la extensión en la que nos vamos a remitir a regar, que son el estudio de las unidades parcelarias vinculadas al concepto de módulo operativo de riego. Si iniciamos el estudio de lo que es el agua en el suelo, como ustedes han visto en la teoría, el suelo tiene unas ciertas características de retención o de vínculo con el agua, dadas fundamentalmente por su textura. Este gráfico lo que nos da a entender es que de acuerdo a la textura del suelo nosotros vamos a tener distintas características, distintas capacidades de retención del agua, y las vamos a medir con la capacidad de campo, con el punto de marchitez y con el punto de higroscopicidad, que son contenidos de humedad dados en volumen. El punto de marchitez en particular, si bien es un contenido de humedad que se determina en el suelo, está muy vinculado al cultivo que nosotros vamos a implantar, porque sobre el cultivo se producen características o efectos irreversibles cuando se llegan a contenidos de humedad muy bajos, y diferenciándolos en los cultivos por sus posibilidades o su capacidad de succión en las raíces, este punto de marchitez puede variar un poco en lo que es la determinación de laboratorio de este contenido de humedad. Entonces, vamos a tomar como datos de ejemplo que vamos a tener un suelo con una humedad de capacidad de campo del 32%, una humedad de punto de marchitez del 17% asociada con el cultivo de vid, y un punto de higroscopicidad del 7%, donde ya el agua no está para nada disponible por las raíces del suelo, del cultivo. Si nosotros consideramos que en este suelo, con estas características de humedad, tenemos 1 hectárea de terreno y 1 metro de profundidad, el suelo entre los límites de capacidad de campo y punto de marchitez nos da una disponibilidad de agua, un volumen disponible de agua de 1500 metros cúbicos. Esto como primer dato para tener en cuenta a continuación en la comparación con las necesidades de los cultivos. Si nosotros volvemos a la vid como cultivo de referencia, hemos calculado ya varias veces la necesidad de riego de este cultivo en el mes de máxima demanda. Esta necesidad de riego es de 162 milímetros. Si nosotros consideramos en una finca una eficiencia de aplicación del 50%, la dotación de riego que deberíamos tener en el mes de enero
el volumen que deberíamos darle a la vid para tener condiciones óptimas de desarrollo es de 3.240 metros cúbicos por hectárea de vid y en el mes de enero. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros miramos el cálculo que hicimos recién, en ese tipo de suelo, el volumen disponible para mantenernos en capacidad de campo y llegando al punto de marchitez son apenas 1.500 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que si nosotros le damos al suelo un volumen que es el que necesita el cultivo todo de una vez, 3.200 metros cúbicos por hectárea, la mitad, más de la mitad, la va a perder por percolación. Y si nosotros nos limitamos a darle al suelo solamente el agua de una sola vez, que tiene capacidad de retener, y no le volvemos a dar agua, el cultivo no va a tener el desarrollo óptimo, porque no le vamos a dar la dotación de riego que necesita en el mes de máxima demanda. Entonces aquí empezamos a tener que estudiar cómo compatibilizar el suelo y el cultivo a nivel de agua. Para eso nosotros vamos a trabajar, vamos a calcular en un nivel de avance, y las tres están vinculadas, con dotaciones de riego. Por un lado vamos a calcular una dotación máxima teórica, luego una dotación práctica y finalmente una dotación real. La dotación máxima teórica, si nosotros volvemos al cálculo que hicimos al principio, consideramos 1 metro de profundidad de suelo. Para cada cultivo, las raíces tienen distinta profundidad efectiva, distinta actividad radicular. Entonces, por ejemplo, podemos tener hortalizas donde su actividad radicular es muy pequeña y está dentro de los 30 o 40 centímetros, a veces menos. Podemos tener cultivos como la vid, como se ve en este gráfico, que la actividad radicular, la más importante, se desarrolla en los primeros 90 centímetros, o 1 metro. O podemos tener cultivos donde la actividad radicular es mucho mayor y puede llegar al 1,50 m, 1,80 m. En este caso, como ejemplo, nosotros vamos a tomar para el cálculo de la dotación máxima teórica que la actividad radicular, la más importante, se desarrolla en los primeros 60 centímetros. Es un valor que se utiliza frecuentemente en cultivos industriales. Entonces, vamos a calcular esta dotación máxima teórica ya no usando el metro de profundidad de suelo, sino una profundidad radicular asociada a una hectárea de terreno y en estos dos límites de humedad que hablamos al principio, contenido de humedad, capacidad de campo y punto de marchitez, por lo cual nosotros tendríamos una dotación máxima teórica que admitiría el suelo antes de llegar a la percolación y entre el límite, bajo el límite del punto de marchitez, de 900 metros cúbicos por hectárea. ¿Qué es lo que sucede en el primer riego que nosotros le llamamos? Cuando nosotros terminamos de regar, ya arranca la época de corta, que por lo general es en el mes de marzo o abril, luego de las vendimias, por ejemplo. Se deja de regar la vid durante todo el invierno prácticamente y volvemos a regar en agosto. En todo ese tiempo, el suelo puede haber llegado a un contenido de humedad mucho inferior al punto de marchitez, que es el punto de higroscopicidad. Por lo tanto, ese primer riego tiene que tener un aporte de agua, un volumen un poco mayor que el que calculamos recién como dotación máxima teórica general, y que está asociado entonces al rango de humedades entre la capacidad de campo y el punto de higroscopicidad. Por lo cual, ese primer riego, en vez de aportarle 900 metros cúbicos por hectárea, deberíamos aportar 1.500 metros cúbicos por hectárea. ¿Qué es lo que sucede además? Que la superficie del suelo es la que primero pierde humedad y esta humedad va disminuyendo en la profundidad del suelo, por lo cual el punto de marchitez se puede alcanzar en las zonas superficiales sin que necesariamente se alcance en las zonas más profundas. Entonces ahora lo que interviene es el concepto de dotación práctica, donde a nosotros vamos a tomar no el rango entre capacidad de campo y punto de marchitez, sino que vamos a tomar 2/3 de este rango para no llegar necesariamente al punto de marchitez en todo el suelo o en toda la profundidad radicular. Por lo cual entonces ahora vamos a afectar a la dotación máxima teórica que calculamos recién por 2/3, que sería
para no llegar al punto de marchitez en el riego siguiente, digamos, para no llegar al punto de marchitez antes de volver a regar. Entonces, calculando este valor, vamos a tener como dotación práctica que debemos aportar 600 metros cúbicos por hectárea para mantenernos en ese rango. Muchas veces, como el punto de marchitez no es conocido, o quizás para los cultivos hay distintos valores, se adopta que el punto de marchitez es la mitad de la capacidad de campo. Y tenemos como fórmula simplificada entonces que es 1/3 de los 10.000 metros cuadrados por la profundidad radicular por la unidad de capacidad de campo, que es más fácil de determinar en un suelo. Por lo cual tenemos una diferencia entre la dotación práctica con la fórmula general y 640 metros cúbicos por hectárea en las fórmulas reducidas. Cualquiera de las dos la podemos aplicar de acuerdo a los datos, obviamente, que tengamos en el campo. Esta dotación práctica en realidad también hay que llevarla a la realidad en cuanto a relacionarla con el cultivo que nosotros tenemos implantado. Y acá sí interviene esta relación que hablábamos al principio de que si nosotros le damos todo el agua que el cultivo necesita de una sola vez, no la va a poder aprovechar porque el suelo no la puede retener. Entonces lo que tenemos que hacer es darla por partes en función de lo que el suelo puede retener, y eso es la dotación práctica, para mantenernos en un rango de 2/3 entre la humedad de capacidad de campo y el punto de marchitez. Esta relación entre el agua que necesita el cultivo y el agua que el suelo puede retener por riego nos da un número que finalmente es el número de riegos. Ese número de riegos obviamente lo redondeamos a un entero mayor, por lo cual en este caso deberíamos hacer 6 riegos, que en el mes serían 6 riegos cada 5 días, o sea, un riego cada 5 días. Y esto nos trae entonces al cálculo finalmente la dotación real, que esa dotación real a que hace referencia, que en cada riego de estos 6 que nosotros hemos calculado, le aportamos al suelo, le debemos aportar al suelo 540 metros cúbicos por hectárea para lograr que a fin del mes de máxima demanda el cultivo haya llegado al volumen de agua que necesita para su crecimiento óptimo y para mantenerse el suelo constantemente en capacidad de campo. Bien, si nosotros observamos estos valores que hemos calculado, uno de los factores que puede afectar de manera muy importante a los volúmenes que tenemos que aportarle al suelo es la eficiencia de aplicación. Y como ya sabemos, esta eficiencia de aplicación tiene que ver, por un lado, con un buen sistema de riego, que no solo tiene que ver con la tecnología, sino con el mantenimiento y con la forma de utilizar ese sistema de riego, y por otro lado con la operación. Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, en utilizar un sistema tecnificado con una eficiencia de aplicación alta, como puede ser un buen goteo, un sistema de goteo bien aplicado, realmente logramos reducir de manera muy importante los volúmenes que debemos aportarle al cultivo. Y esto es un impacto muy importante a nivel de demanda de riego y de los volúmenes que tenemos que tener en cuenta en las cabeceras. Como hablábamos recién, entonces, si nosotros determinamos la cantidad de riegos, como nos muestra esta figura, lo que vamos a hacer es, en un tiempo de riego establecido, que lo vamos a calcular luego, vamos a lograr llenar ese perfil de suelo y mantenerlo en capacidad de campo. Con el correr del tiempo y que no aportemos agua, ese contenido de humedad va a disminuir hasta llegar a los 2/3, ¿sí? Sin llegar al punto de marchitez, vamos a utilizar ese rango de 2/3, y lo que vamos entonces a volver a hacer es al 6.º día volver a regar y volver a llenar el perfil de suelo y llevarlo a capacidad de campo. Es lo mismo que vemos en la gráfica que tenemos en la teoría, donde partiendo del punto de marchitez, o en el caso como hablamos del primer riego, del punto de higroscopicidad, vamos a regar durante un cierto tiempo, que le llamamos tiempo de riego, hasta llegar a una humedad de capacidad de campo. Ese contenido de humedad a lo largo del tiempo va a disminuir, que es cuando las plantas van a utilizar ese agua en su beneficio para satisfacer la evapotranspiración, y vamos a volver a regar
en un cierto tiempo, una duración de ese tiempo de riego, para volver a llegar a la capacidad de campo. Y en el tiempo que pase hasta el próximo riego vamos a disminuir el contenido de humedad. En el caso de los riegos de alta frecuencia, esta curva lo que se hace es no permitir disminuir mucho más la humedad y realizar riegos más continuos, ¿sí?, y más cortos, de menor aporte de humedad, con el objetivo de tratar de mantener lo más constante posible en capacidad de campo al suelo. Con este concepto está muy relacionado lo que es el caudal ficticio continuo. ¿Esto qué implica? Que nosotros recién calculamos una dotación real en función del número de riegos que vamos a hacer. Por lo tanto, deberíamos aportar en un riego, como dijimos recién, 540 metros cúbicos por hectárea implantada, y eso se debería distribuir en un tiempo de riego que podría ser a lo máximo 5 días, porque a los 5 días deberíamos volver a regar. Si nosotros durante esos 5 días nos mantuviéramos regando continuamente, este volumen que calculamos en un principio se convertiría en un caudal, ¿sí?, ¿qué es lo que relacionaríamos? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior cuando convertíamos lámina en caudal. La lámina de 54 milímetros por riego, que equivale a estos 540 metros cúbicos por hectárea, la consideraríamos a lo largo de 5 días de riego y nos daría un caudal ficticio continuo, que sería lo que aportaríamos continuamente al cultivo, que debería ser 1 litro por segundo por hectárea. Este es un valor muy usado en el riego, que a nivel genérico y sin entrar en detalle en lo que son los cultivos, se dice que se debe aportar para regar en los meses de máxima demanda 1 litro por segundo por hectárea. Y en función de eso se calculan muchos sistemas de riego y se calculan las dotaciones a las distintas parcelas en función de su superficie de derecho de riego. Entonces, este valor también lo vamos a relacionar con dos determinaciones más que nos quedan por hacer, que es por un lado la unidad parcelaria, que son las superficies que podemos regar con un módulo. Ustedes en la teoría ya van a haber visto los distintos módulos de riego que hay. En este caso nosotros nos vamos a referir al módulo operativo, que es el módulo que una persona puede manejar para regar. Y además de la unidad parcelaria vamos a calcular los tiempos de riego asociados a este módulo y a esta demanda o a esta dotación real de riego que debemos hacer. Entonces, por un lado, vamos a calcular la unidad parcelaria, que es esa superficie que el suelo puede absorber dado que reguemos con un módulo M y que tenga una característica de permeabilidad de suelo K. Entonces, haciendo el cociente entre el módulo operativo de riego y la permeabilidad de ese suelo, obtenemos un valor que es la superficie con la que el suelo puede absorber ese módulo y que son 6.000 metros cuadrados o 0,6 hectáreas. Acá vale aclarar que cuando hablamos de unidad parcelaria hablamos de superficie mojada. Y esta superficie mojada es diferente en el caso de que hablemos, por ejemplo, de un riego gravitacional por inundación o por manto, donde la unidad parcelaria coincide con la superficie del terreno. Y cuando hacemos referencia a un riego por surco, lo que tenemos que calcular, que no lo vamos a hacer acá en la parte práctica, es que en realidad tenemos que calcular el tamaño de los surcos y la separación de los surcos dentro del terreno para trabajar con esta unidad parcelaria, que es la superficie mojada en la cual efectivamente interviene el módulo con el que vamos a regar y la permeabilidad del suelo. Otro valor que nos interesa también tener en cuenta es lo que le llamamos superficie máxima, posible de regar con un módulo, dada una demanda o una dotación de riego que fue la que calculamos al principio y que la consideramos aquí a través de ese caudal ficticio continuo que hablamos anteriormente. Entonces, si nosotros vamos a utilizar para regar un módulo M y debemos dotar a la parcela o al cultivo de la vid con 1,05 litros por segundo por hectárea, como máximo vamos a poder regar con este módulo 57 hectáreas de vid.
Ahora bien, si nosotros hacemos el cociente entre estos dos valores, entre lo que sería la superficie máxima para esa demanda y la unidad parcelaria, haciendo aclaración entonces de la diferencia entre unidad parcelaria para riego por inundación y unidad parcelaria para riego por surco, tendríamos o podríamos regar 95 unidades parcelarias con un módulo M para completar esa superficie de 57 hectáreas. Finalmente, si nosotros en vez de tener 57 hectáreas con exactitud, digamos que no son las que podríamos tener en la realidad, sino que tenemos una superficie cultivada mayor, ¿sí? Recordemos que estas 57 hectáreas las hemos calculado en función del módulo operativo que una persona puede manejar. Si nosotros en vez de tener 57 hectáreas exactas tuviéramos más superficie, como ser 100 hectáreas, lo que necesitaríamos para regar de manera óptima nuestro cultivo de vid con esa demanda y con ese módulo M, deberíamos entonces tener una cantidad de n módulos disponibles, que en este caso sería el cociente entre las 100 hectáreas que tenemos nosotros como implantadas con vid y las 57 hectáreas que podemos regar con un módulo. Entonces deberíamos disponer de 1,75 módulos, que en este caso son 105 litros por segundo, lo cual también implicaría que además de tener dos módulos casi, deberíamos tener dos operarios que puedan manejar simultáneamente la mitad, digamos, aproximadamente de ese caudal que tendríamos en cabecera. A continuación, entonces, una vez que pudimos calcular las superficies involucradas para regar y para satisfacer las necesidades de riego, lo que debemos calcular es el tiempo durante el cual debemos aplicar ese módulo, tanto a la unidad parcelaria como a la totalidad de la superficie, para que efectivamente lleguemos a esa dotación. Si nosotros entonces vamos a regar con un módulo M y queremos lograr esa lámina de 5,54 milímetros o esos 540 metros cúbicos por hectárea, haciendo el cociente entre esta lámina y la permeabilidad del suelo, vamos a obtener entonces que para regar una unidad parcelaria con un módulo M tenemos que utilizar 90 minutos. Vamos a demorar 90 minutos en lograr esa dotación en ese suelo regando con un módulo M. Ahora bien, si nosotros queremos regar 1 hectárea con el módulo M, para llegar al volumen correspondiente a la dotación real, lo que vamos a hacer es regar durante 2 horas y media con ese módulo M. Y finalmente, si lo que nos interesa es llegar a la superficie máxima, que serían las 57 hectáreas, vamos a tener que regar durante 5 días, 22 horas y media, para llegar entonces a esa dotación de riego real durante un riego y utilizando un módulo y un solo operario. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que pueden ocurrir varios escenarios, entre los cuales podemos decir, por ejemplo, que nosotros tengamos en nuestro turnado de riego, que nos da irrigación, por ejemplo, en la cabecera de nuestra finca, el turnado de riego o el caudal que nos entregue irrigación durante un cierto tiempo no siempre va a coincidir con el módulo. Si eso ocurriera, que el caudal que tenemos en la cabecera es un módulo y nosotros tenemos un solo operario, esos tiempos de riego van a ser los calculados anteriormente y vamos a estar limitados obviamente a la superficie que hemos calculado también. No podríamos regar más de 57 hectáreas con ese módulo y durante los tiempos que tenemos establecidos para lograr ese volumen adecuado para llegar a la capacidad de campo del suelo. Si nosotros tuviéramos también como caudal de turno de riego el módulo y quisiéramos disminuir el tiempo de riego, lo que tenemos que hacer es colocar más operarios. Ahora bien, también puede ocurrir, y que es lo más frecuente, que los caudales o el caudal que nos entregan en el turnado es mayor al módulo. Entonces ahí lo que podemos o lo que debemos hacer es calcular cuántos operarios necesitamos para trabajar con ese módulo de riego, si es que queremos regar esa unidad superficial que calculamos también al principio,
Y en el caso también de que podamos disponer de una estructura de regulación como es un reservorio, podemos almacenar ese caudal y utilizarlo de acuerdo a nuestro propio cálculo y con los operarios disponibles y el módulo que podamos mantener, que podamos manejar para los riegos gravitacionales. Ya cuando hablamos de riegos tecnificados, tenemos quizás otras características, donde el volumen que nos dan en ese turno lo almacenamos en un reservorio y ahí sí lo podemos disponer posteriormente, como por ejemplo yo les contaba, para hacer riegos de alta frecuencia, que son dar volúmenes o caudales mucho menores, pero más continuos en el tiempo. Bueno, esto ha sido todo en el trabajo práctico número 5 y cualquier duda saben que estamos a disposición con la ingeniera Rodríguez para las consultas que quieran hacer, para el trabajo práctico guía que tienen también indicado y las consultas antes del próximo coloquio. Muchísimas gracias.